El miedo viene del desconocimiento y el miedo se cura con acción, ¿no? Entonces, el mejor enfoque para estar de lleno y va a suponer el fin, ¿no? Tú no te imaginas la cantidad de trabajo que tiene una asesoría detrás. Y no te imaginas las veces que, hablando mal, te salva el culo el asesor sin que tú te enteres. Tienes que adaptarte y tienes que buscar de qué forma yo internamente aprovecho esto como oportunidad para que me beneficie. Y bueno, pues como cualquier cambio, lleva un poquito de dolor, ¿no? Para transformarlo. Creo que es algo muy positivo para todos, no solamente para la asesoría, sino para el empresario, el cliente o el autónomo. Entonces aquí el asesor es lo mismo, el asesor aporta un gran valor añadido en esa fase, pero luego necesita una herramienta que le ayuden a que eso se materialice para el cliente final. Y ese es el enfoque que necesita adoptar el asesor para tener éxito en esta transformación. Ahora se viene el gordo, que es la factura electrónica, ¿no? que se avisaba. Solo para introducir este punto, ¿no? Tú que tienes mucho contacto también a diario con asesorías, ¿no? Si tuvieras que definir la sensación y la temperatura de la asesoría ante este reto, ¿cómo lo definirías? Pues creo que hay dos grandes bloques, ¿no? Uno es el de la oportunidad, que lo ve como por fin tenemos algo que ha venido a darnos una base diferente sobre la que construir una forma diferente de hacer negocio de asesoría. Y luego el del miedo, ¿no? El del ostras, pánico total, algo desconocido, ¿no? Al final, el asesor que lleve menos tiempo en el mercado no ha conocido otra cosa, pero el asesor que sí que lleva 15, 20, 25, 30 años, el ritmo de cambio de los últimos 5, 8 años, más 5 incluso que 8, es bestial, porque se ha cambiado más en los últimos 5 que probablemente los anteriores 30. Y la introducción de cambios ha sido tanto a nivel regulatorio como a nivel tecnológico. Han producido una serie de agitaciones dentro del sector que algunos están cansados, ¿no? De decir, ostras, es que ahora esto también, ¿no? Y ahora esto también, ¿no? Al final hay que cambiar la dinámica y entender eso. Quizá pues en una startup, pues, en Kipu lo llamaréis lunes, ¿no? Pero en el sector de la asesoría, que quizá está habituado a otros ritmos de trabajo, a otros paradigmas, pues estos últimos 5 años para algunos han sido muy agotadores, ¿no? Y esos son sobre todo los que lo ven con un poco de miedo, ¿no? Al final, el miedo viene del desconocimiento y el miedo se cura con acción, ¿no? Entonces, el mejor enfoque para este perfil no es más que entrar de lleno y ver que no es tanto como parece ni va a suponer el fin, ¿no? Que va a haber que adaptarse y transformarse, por supuesto, pero no es el fin, ¿no? ¿Y tú crees que el impacto va a ser más duro dentro de la asesoría o en la relación cliente-asesoría con este cambio? A ver, desde mi experiencia y lo que yo he visto con el día a día de las operaciones internas de la asesoría, el cambio tiene dos vertientes. Uno, que es evidentemente a nivel de procesos internos, ¿no? Si nosotros hemos producido nuestro producto o nuestra materia prima, ha entrado de una manera determinada en nuestra línea de producción, ¿no? Utilizando la metáfora industrial, y ahora va a cambiar, pues hay que adaptar esos procesos, porque si no, no me van a servir, ¿no? El esquema de trabajo básico de una asesoría durante muchísimos años y gran parte de ellas todavía no es el asesoramiento, es la gestión. Es el hacer las nóminas, es el hacer la contabilidad, es el presentar los impuestos. ¿Y qué ocurre? Que al final esto tienes que mirarlo en un contexto un poco más macro, ¿no? Al final la tendencia del crecimiento de los estados sobre el PIB es cada vez mayor y eso requiere de una burocracia gigantesca para alimentar ese estado, ¿no? Entonces, esa tendencia no va a ir a menos, va a ir a más y esa burocracia tiene que mantenerse, ¿no? Pero eso al asesor, que le genera muchísimo trabajo, es un trabajo que se ve internamente, pero no lo ve su cliente, que es el empresario. Tú como empresario, que te puedes dedicar a la fontanería, que te puedes dedicar a tener un restaurante, que te puedes dedicar a cualquier sector, tú no te imaginas la cantidad de trabajo que tiene una asesoría detrás. Y no te imaginas las veces que, hablando mal, te salva el culo el asesor sin que tú te enteres ni siquiera, ¿no? Porque hagas las cosas bien, porque hagas las cosas a tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí se está desalineando esa situación. Entonces, que tú cada vez tienes más trabajo y cada vez la maquinaria estatal requiere de más procedimientos y tú eso no se lo puedes cobrar a tu cliente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde se produce
lo que en economía se llama la competencia perfecta, ¿no? O mercados perfectamente competitivos, que al final no nos diferenciamos prácticamente, porque estamos todo el día todos en la gestión y de culo, ¿no? De plazo en plazo y no llego y tal, pero tu cliente no lo ve. Pero es que lo que no ve tu cliente tampoco lo ve con otra asesoría y al final parece que todos hacemos lo mismo, que es nada, ¿no? Estamos aquí cobrando la cuota y no hacemos nada, ¿no? Entonces, evidentemente tú tienes que adaptarte y tienes que buscar de qué forma yo internamente aprovecho esto como oportunidad para que me beneficie tanto a la hora de ganar eficiencia, que eso al final es margen, como luego a la hora de poder ofrecer cosas diferentes que me permitan poder asesorar al cliente o darle algo diferente por lo que de verdad esté dispuesto a pagar, ¿no? Ese es el enfoque principal a nivel de lo que pueda estar pasando en este proceso de transformación, que insisto, no es tecnológica, es una transformación también de negocio. ¿Y tú crees que, o sea, has hablado, ¿no?, de la operación, ¿no?, y de hacer más eficiente esta operación? ¿Tú crees que el Verifacto, la factura electrónica, puede ser un poco la puntilla final para que haya un clic, ¿no?, en optimizar las operaciones a nivel más global, diríamos, dentro de una asesoría? Absolutamente. Imagínate cómo sería el mundo si no existiese un plan general contable. Si cada uno hiciese la contabilidad como quiera, cuando quiera, de la manera que quiera. El mundo sería un caos, ¿no? Seguramente funcionaría también, ¿no? Pero esa estandarización que tenemos con el plan general contable es algo parecido a lo que nos pueda llegar cuando tú estandarizas la forma en la que se introduce la contabilidad y se comunica la contabilidad entre las partes, ¿no? Entonces, eso que ocurre, que toda esa capa de introducción y procesado de información, realmente si lo piensas, no era una capa que aportase valor al mundo, ¿no? Era un coste, el trajín de documentos aquí, para allá, la factura por email, la paso por el OCR, todo ese tipo de cosas, había que hacerlas para llegar a esa base. Pero si logramos eliminar toda esa capa y dar una capa efectiva para llegar al mismo punto sin tener todo ese trabajo, la productividad se dispara, ¿no? Tú tienes un equipo cuya especialidad principal es hacer eso. Entonces ahí tienes que pensar en, oye, ¿cómo aprovecho toda esta mano de obra, conocimiento, experiencia para hacer lo que yo quiera hacer ahora en mi modelo de negocio, ¿no? Entonces creo que es algo muy positivo para todos, no solamente para la asesoría, sino para el que al final paga la fiesta de todo esto, que es el empresario, el cliente o el autónomo. Y bueno, pues como cualquier cambio lleva un poquito de dolor, ¿no?, para transformarnos. ¿Y tú crees que hoy en día ya están aprovechando esta oportunidad para crecer, para diferenciarse, o aún es un poco temprano? Bueno, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Y sobre todo pues apoyado en empresas tecnológicas como Kipu, ¿no? Se ha dado mucha información, se ha dado mucha formación y se les está ayudando muchísimo, cosa que bueno, pues que gracias a ello el asesor va a poder hacer esa transformación con menos dolor, ¿no? Pero bueno, tienes los pioneros, ¿no?, la famosa curva de la innovación, ¿no?, los pioneros que han ido de lleno y casi el primer día lo tenían, pero la mayor parte está en proceso de confiarse y apurar, ¿no? Como siempre. El día a día no les deja quizá adaptarse con la velocidad que podría ser recomendable. Y un poco tú crees que, o sea, ¿qué errores estás viendo, ¿no?, tú sobre este tema? ¿Es el poco sentido de urgencia o percibes otros issues? Quizá por mi sesgo consultor y mi sesgo emprendedor, yo el error no lo veo a nivel técnico, o sea, no me refiero a que sea un reto técnico para el asesor. Desde mi punto de vista, insisto, por ese sesgo quizá de emprendedor consultor, hay que pensar un poco más, como decía, a nivel un poco macro, ¿no?, aunque sea de tu negocio. Como decía antes, si va a implantarse un cambio en el que todo esto que antes hacíamos ya no va a ser necesario y que además estoy en una situación de competencia perfecta por la cual no me diferencio suficiente con los otros asesores, ostras, cuando esto de repente haga así y esté implantado, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a reaccionar cuando me quede sin clientes? ¿No va a afectarme nada a los clientes? ¿Voy a bajar precios? ¿Voy a subir precios? Entonces, creo que el trabajo más importante del asesor está en pensar como empresario y analizar esa situación y decir, vale, pues mira, yo ahora todo este trabajo va a transformarse de esta manera, pues voy a utilizar esta herramienta o esta solución o esta otra, todo eso me va a ayudar a tener libre toda esta mano de obra, todo este tiempo, una mano de obra formada, que lleva muchos años con nosotros, que conoce el negocio de la asesoría. ¿Qué voy a hacer, no?
porque eso lo repercuto en precio, o el cliente se me va a ir al otro que lo va a repercutir en precio, o me voy a un modelo de valor añadido. Entonces, en un modelo de valor añadido tengo que aportar ese valor añadido, porque el valor añadido, como digo, no es la gestión. Entonces, ahí hay un proceso de formación, de redefinir tus propios procedimientos o métodos de trabajo para saber cómo, oye, antes hacíamos los pasteles de esta manera, pero ahora ya esta manera no va a valer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Entonces, ese yo creo que es el error, si se le puede llamar error, o la falta de acción que creo que se puede estar cometiendo más, ¿no? No tener esa visión empresarial de decir, oye, esta oportunidad / amenaza, que lo quiera ver como amenaza, ¿cómo lo voy a aprovechar, ¿no? Y eso, dentro de mi negocio, ¿cómo revierte en cada una de las piezas clave de la empresa? Ante este ejercicio de revisión del modelo de negocio, ¿qué tipo de outputs podríamos encontrar? Porque al final está muy bien decir, vale, todo es al valor añadido. Bueno, ya, pero tiene que haber espacio, ¿no? Entonces, o sea, vamos a decir, a 2 años vista, ¿no? ¿Cómo revisarías este modelo de negocio, ¿no? Como asesoría. Pues yo aquí, por simplificarlo el esquema, hay 2 grandes estrategias de negocio, ¿no? La de rotación y la de valor añadido. Rotación, mucho volumen, poco margen, muchísima eficacia y eficiencia en procedimiento, y con eso saco el margen, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el modelo de un supermercado, ¿no? Tengo que vender muchísimo para ganar muy poco, y todo ese muchísimo volumen es lo que me permite tener luego una ganancia mayor o menor, ¿no? O el modelo de valor añadido, una consultora, ¿no? Es decir, te vendo muy cara la hora, porque gracias a esa hora cara que te estoy vendiendo, tú puedes hacer cosas que te van a revertir mucho mayor impacto, pero tengo un volumen mucho más pequeño de clientes y un volumen más pequeño de negocio, ¿no? El qué modelo elegir va a requerir especialización. La pyme, o sea, la asesoría dirigida a pyme y autónomos lo va a tener muy complicado hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque el mundo es muy amplio, y cuando hablamos de pymes autónomos, metemos ahí a Juan Gómez, que es fontanero en un pueblecito, y metemos a Gómez y Asociados, que es una empresa de fontanería de 500 fontaneros en Barcelona, ¿no? No viven en el mismo mundo, porque las preocupaciones, inquietudes, motivaciones, deseos, miedos que pueda tener este de aquí son diferentes al de este de aquí. Entonces, cuando tú creas una propuesta que le tiene que valer a todo el mundo, pues va a ser ducharse en una bañera, que te puedes duchar, pero tienes que levantar el pie, te puedes tropezar, te puedes resbalar, entonces tiene otros riesgos, ¿no? Entonces, la especialización es mucho más fácil para definir ese modelo, porque cuando tú piensas en a quién me voy a dirigir, vas a saber si eso tiene sentido que sea un modelo de rotación o de valor añadido, porque al fontanero que ponía antes el ejemplo, que es él con su maleta de herramientas y que se gana la vida en un modelo de autoempleo y es el fontanero del pueblo, su definición de valor añadido va a ser otra. No va a necesitar un forecast a 36 meses, probablemente. Ahora bien, el que tiene la empresa de 500 fontaneros, sí. Entonces, esa especialización te tiene que ayudar a entender si por lo que tú quieres hacer, a dónde quieres llegar y los objetivos que tienes, que también habrá que dimensionar si hay suficiente cantidad de unos y de otros para lo que tú quieres lograr y tiene sentido dentro de ese modelo o plan de empresa, que encaja mejor. Ahora bien, si intentas vender valor añadido al pequeño y ese valor añadido para él no es valor añadido, pues le vas a decir, oye, son 500 euros al mes, porque además te voy a hacer un forecast, te voy a hacer tal, y decir, es que yo no quiero eso, yo lo que quiero es, dime dónde puedo ver lo que tengo en el banco, si lo tengo conciliado, si lo tengo bien y poco más, ¿no? Y si haces lo contrario con el otro, oye, no, te voy a dar una aplicación la que va a ser tus facturas. Es decir, si es que yo tengo un director financiero. Yeah. Entonces, ese es el enfoque principal que yo recomendaría. Foco en la especialización, como hicimos el recibo en método, vas a tener que probar y te vas a equivocar. Y cuando es con la tecla, te va a ser mucho más fácil elegir cuál es el modelo adecuado. Y sobre el Verifacto, la factura electrónica, ¿dónde ves espacio para innovar? ¿Y dónde ves y qué recomendaciones darías, ¿no?, para la puesta en marcha para con sus clientes? Vale. Aquí, indudablemente, necesitas un socio tecnológico. Es decir, toda asesoría tiene su RP principal, ¿no? Entonces tienen que elegir quién va a ser el socio tecnológico que le vaya a acompañar. Ese socio tecnológico que le vaya a acompañar le va a ayudar en la parte tecnológica. Le va a quitar todo ese trabajo de tener que comerse la parte tecnológica, ¿no? Pero ese socio tecnológico le va a ayudar a encontrarlo cuando tenga claro ese modelo, ¿no?, que viene por la clave que comentabas de la innovación. Al final, volviendo al ejemplo de la especialización, si yo me voy a dirigir a perfiles como
Juan, que es una persona que está todo el día de casa en casa con su maleta de fontanería prestando servicios, probablemente le interese una solución que sea muy fácil, que se pueda llevar en el móvil, que pueda emitir la factura ahí al momento, que pueda... ¿Qué le preocupa a ese Juan? Pues le preocupa a B, C, D y E, ¿no? Que es esas 4 cosas. Vale, pues voy a buscar un partner tecnológico que me pueda ayudar a hacer esto. No necesita un Ferrari, porque ni lo quiere ni a lo mejor lo puede pagar, ¿no? Y sería una tontería comprárselo para él, ¿no? Entonces no busques Ferraris, busca esto, que tienes este Toyota Prius, que es perfecto, ¡pam! Pero luego, si te vas a un modelo como la empresa de fontanería de 500 fontaneros, ostras, es que el Toyota Prius no le vale. Este sí que necesita el Ferrari. Entonces, búscate un partner tecnológico que te ofrezca ese Ferrari, ¿no? Pero no lo hagas de la tecnología al modelo de negocio, sino al revés, del modelo de negocio a la tecnología. Yo me dirijo, en lugar de voy a ver qué herramientas hay y hago turismo tecnológico, que es lo que le pasa mucho a muchos asesores, están todo el día metidos en los webinars y viendo vídeos y contenidos y demás, sin tener claro ni siquiera a quién te vas a dirigir o qué le vas a ofrecer. Entonces al final tienes un cacao mental o una batidora mental de soluciones que no sabes ni por dónde empezar. Vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Me voy a dirigir a este perfil o a estos 2 perfiles y estos perfiles necesitan A, B, C y D y estos de aquí necesitan X y Z. Vale, entonces con eso ya me es mucho más fácil ir a buscar quién me puede ayudar a lograr ese despliegue de la solución, ¿no? Y además eso también me va a ayudar a saber, tanto en el modelo de precios o como en el modelo de funcionalidades, hasta qué punto esta funcionalidad, si me cuesta más, conviene o no conviene, ¿no? Entonces ni me voy a lo económico, ni me voy a lo más caro, ni me voy a lo más bonito. Me voy a aquello que encaje mejor con mi modelo de negocio. Entonces voy del modelo a la solución y no al revés. Claro, aquí 2 cosas. Una es, claramente animas a anticiparse y a ser proactiva en un problema que es del cliente. Y punto 2, pues probablemente con la diversidad de cartera tienes que acabar buscando más de un socio tecnológico, que decías. Sí, depende del perfil al que quieras. Todo el mundo persigue la solución integral, de que lo tenga todo, ¿no? Todo en uno. Eso yo creo que es la quimera que persigue el sector y muchísimas empresas también que persigue la solución que lo tenga todo, ¿no? Pero es muy difícil alguien que lo haga todo, porque como decía antes, el mundo es muy complejo. Entonces, la solución perfecta, que lo haga todo, para todos los clientes, para todos los tamaños, no la hay. Entonces, deja de buscarla. Enfócate en buscar lo que encaje con ese modelo, modelo producto mínimo viable. O sea, ¿qué necesito imprescindible y qué me va a dar ese factor de diferenciación, ¿no? Entonces, en función de eso, puedo ver cuál es la gama de soluciones o la gama de herramientas o los socios o socio que me puede ayudar a encontrar esa solución, ¿no? El esquema básico ahí, porque has comentado antes que es un problema del cliente, pero al final el cliente nos paga por ayudarle a solucionar ese problema, ¿no? Por lo tanto, por eso hay que verlo como una oportunidad. Entonces, el que lo enfoque como, ostras, me tengo que poner a hacer esto, que es algo que tenía que hacer el cliente, bien, pero esto es una oportunidad porque tú al final estás vendiendo esa solución, eres el asesor. Entonces, el esquema, como digo, de modelo de negocio solución y luego, en función de los perfiles a los que te vayas a dirigir, no buscando la solución que lo tenga todo en uno, quiénes son los socios o socios que me puedan ayudar a poner esta solución en producción, en el mercado, ¿no? Y Verifactu, que tendrá un impacto más en la operación, ¿no? Sobre todo. ¿Qué peso ves que el Verifactu impacte en operación versus valor añadido? Bien, va a afectar, como digo, mucho dependiendo de la complejidad de la empresa, ¿no? Claro, en autónomos, pequeñita empresa y demás, que probablemente lo que le esté haciendo la asesoría será pura gestión, pues esa gestión te la puedes ahorrar. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer a esta persona dentro de su rango de valor añadido para que siga queriendo estar contigo? Y no diga, oye, pues si esto ya al final es lo que me hacían, me lo hago yo solo y me busco la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta, porque toda esa capa de gestión se va a reducir muchísimo. ¿Cómo yo voy a aprovechar esta oportunidad para que siga estando conmigo, ¿no? En la capa quizá de cliente un poco más grande, pues también esa capa va a desaparecer, pero tú vas a tener un espacio mayor para poder generar ese mayor impacto. Probablemente ya estás gestionando un impacto algo mayor a nivel de, sobre todo pues en materia de relaciones laborales o quizá incluso a nivel de impuesto de estructura societaria o a nivel mercantil, pero piensa en ese espacio que se te va a generar, qué puedes hacer
para poder diferenciarte del resto, porque si no, la otra estrategia es reduzco ese coste, reduzco el precio, accedo a más cuota de mercado y me llevaré el cliente de aquellos que no dan valor añadido y que tienen un precio considerablemente mayor porque también tienen un coste mayor, ¿no? ¿Crees que el asesor entonces va a ser un prescriptor de tecnología clave? Sí, totalmente. ¿Y cuán lejos crees que están para creerse ese papel y ese rol? Voy a poner otra metáfora que es la de la medicina, ¿vale? O sea, el médico tiene un gran conocimiento y aporta un valor clave durante el diagnóstico y el seguimiento del tratamiento, ¿no? Pero el médico necesita la medicina, necesita una industria farmacéutica potente que invierta en innovación y que sea capaz de proporcionarle herramientas para lograr ese tratamiento. Si el médico adopta el enfoque de no, yo no creo en el mundo farmacéutico, tú directamente vas a hacer únicamente esto y te prescribo mi solución y demás, pues bueno, pues puede que haya casos en los que sí que vaya bien y otros casos en los que no pueda dar resolución al paciente y el paciente lo va a perder. Entonces aquí el asesor es lo mismo, el asesor aporta un gran valor añadido en esa fase de diagnóstico y de seguimiento del tratamiento, pero luego necesita una herramienta o herramientas que le ayuden a que eso se materialice para el paciente, para el cliente final. Y ese es el enfoque que necesita adoptar el asesor para tener éxito en esta transformación. Oye, Álvaro, un lujo tenerte aquí. Creo que hemos hecho una radiografía chulísima del sector, así que joder, muchas gracias por... Gracias a vosotros por haberme invitado y no, ha sido un placer charlar con vosotros. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.